Bueno, bienvenidos a todos a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Si no me conocéis y acabáis de aterrizar aquí, me presento brevemente. Yo me llamo Sephora Bermúdez, soy la creadora de Vivir sin migraña y soy bióloga y exmigrañosa. Sí, sí, esta palabra existe. Desde hace 16 años no tengo ninguna crisis y tengo una consulta online en donde trabajo con personas que sufren migraña. Y hoy tengo una invitada a la que quiero dar públicamente las gracias por su generosidad, por compartirnos su experiencia. Bienvenida, Lidia. Buenos días. Bueno, Lidia es muy especial porque suelo tener casos de adultos, pero ella viene a compartirme el caso de su hija. Cuéntanos un poco, ¿qué sucedía con tu pequeña? ¿Qué edad tiene? Todos los detalles. Ya tiene actualmente 12 años, pero está diagnosticada de migrañas desde los 6 años, aunque anterior a ello ya había tenido episodios sin diagnosticar. Pero en el último año, a partir de los 10 años y medio, a punto de cumplirnos, la situación empeoró significativamente, a llegar a estar hasta el 45-50% de los días inhabilitada totalmente. Ya no estoy hablando para hacer actividades extraescolares deportivas, sino incluso para ir a clase. Ujú. Y llegó un día en el que quedé con una compañera de la universidad que había sido mamá. Y cuando fui a ver al bebé, pues le pregunté, Sandra, ¿qué tal tus migrañas? Porque como ella había sido migrañosa toda la carrera, lo había pasado tan mal. Me dice, Lidia, si es que ya no soy migrañosa, soy exmigrañosa. Y entonces yo iba con Lucía y nos quedamos las dos con la boca abierta de cómo nunca habíamos escuchado esa palabra. Entonces nos estuvo contando un poco y fue ella quien nos prestó los libros, el de Desaprender la migraña de Arturo Goicoechea y el tuyo de Vivir sin migraña. Y yo rápidamente esa semana leí los dos libros y te voy a contar lo que sucedió en paralelo a este hecho. Mi marido, que también, pues claro, todo el mundo sabía el problema que teníamos con Lucía, porque como ella muchísimas veces estaba ingresada, y claro, cuando te ingresan con una migraña no te dan el alta a la hora siguiente, es decir, como te ponen goteros, pues te tienes que quedar allí a entender los pediatras de urgencias que realmente el dolor ha remitido y te pueden quitar la vía para que la nena se pueda ir. Entonces muchas veces teníamos que faltar al trabajo a primera hora, incluso venirnos sin dormir a trabajar. Y un compañero de trabajo le dice a mi marido de ellos que mi mujer ha estado en terapia con Arturo Goicoechea, con su equipo, y ponte en contacto con ella porque es que ha mejorado muy significativamente. Entonces, al ponerme en contacto con ella, todo esto sucedió en la misma semana, fue Anda. como una señal. Ella me habló de ti y me dijo, realmente yo también sigo a Séfora, he leído también su libro y ella está tratando también a niños. Ujú. Entonces directamente fue cuando ya acabé de leer los dos libros y me puse en contacto contigo y sí que nos dijiste que nos podías tratar. Esto creo recordar que era hacia mediados de junio, más o menos. Ujú. O sea que en una misma semana os llegó la neurociencia del dolor por diferentes vías y por personas que lo habían logrado. Pero me gustaría, antes de que prosigas con el hilo, ahondar un poquito más en cómo estaba la pequeña, porque claro, tú has dicho que tenía muchas veces más del 50% de los días perdidos, pero había pasado por 7 neuropediatras, medicaciones de adultas, se desmayaba. Por contextualizar, que no era una Sí, migraña leve, que estaba en un caso comprometido ya. sí, nosotros, pues después de que una neuropediatra no nos diese solución, Mm, íbamos a buscar a otro que nos recomendaban que era el claro. mejor y otro, incluso en la seguridad social, en el privado, con el seguro privado costeado por nosotros. Y al final nuestra única esperanza, que era la esperanza que nos daban, era esperar a que casi tuviese 12 años para que pudiese tomar triptanes. Ujú. Entonces, ya con 11 años y unos meses, el neuropediatra que la estaba llevando en ese momento autorizó la toma de triptanes, porque realmente hasta la fecha toda la analgesia que Lucía había tomado antes no le había hecho nada, porque los Uf. niños no tienen ese placebo que podemos tener a veces los adultos al tomar una medicación. Entonces yo sabía que la medicación a Lucía no le estaba funcionando porque ni una sola vez, con ningún episodio, a ella le había funcionado y le había quitado la migraña. Entonces, cuando yo leí vuestro enfoque, yo realmente ya sabía y había experimentado, porque después de probar toda la analgesia que autorizan hasta los 12 años, probar en ese momento los triptanes y no quitarle la migraña,
sabía que esa no era la vía, porque ella había tomado incluso medicación preventiva de la que se toma a diario para quitar el dolor. Y ella cuando tenía una crisis, las crisis eran siempre iguales, tomase lo que tomase. La Oh. crisis duraba siempre 7 días y en esos 7 días Lucía estaba inhabilitada totalmente. Ella entrena gimnasia rítmica, de competición no podía ir a los entrenamientos, no podía estudiar en casa. De hecho, ella estaba acostada y con las persianas apagadas y no quería que entrásemos a la habitación a hablar con ella. Cuando medio la obligaba a levantarse para salir, para que le diese un poco el aire o para comer con nosotros, llegaba a caerse de lo mareada que estaba el dolor. Se cayó por las En, escaleras, de hecho, en alguna ocasión de tu en casa. 2 ocasiones, sí, sí. Es decir, que nosotros estábamos en una situación en la que yo sinceramente, Sephora, pensaba que mi hija no iba a poder llevar en su vida una vida normal. De hecho, yo pensaba que Lucía no iba a poder trabajar, ni iba a poder tener una pareja, porque nadie puede tener a su lado una persona que el 50% de los días no puede hacer vida normal. ¿O en qué trabajo te van a permitir que tú faltes al trabajo el 50% de los días porque estás acostada? Pues Lidia, yo Entonces, tengo clientes que están el 100% de los días con dolor y trabajan y tienen familia. Imagínate la pesadilla de eso, porque el dolor te secuestra la vida y estás forzándote siempre. Es decir, es muy, muy duro y tú que no tenías migraña lo estabas viendo desde fuera y ya intuías el sufrimiento que esto traía para tu pequeña. entonces, claro, yo le decía a mi marido, es que Lucía no va a poder ser normal, es que no va a poder hacer una vida normal. Eso era lo que más me preocupaba, porque la gente incluso llegaba a decirme, y no estará fingiendo el dolor, tu hija, pero es que sabía perfectamente que no, porque cuando ella estaba bien y pasaba a tener migraña, es que la mirada Te era otra, cambiaba la totalmente cara. distinta. Es Exacto. que ella se caía al suelo, ya no, se tiraba al suelo para ver si ahí tumbada en el suelo le repetía un poco el calor del frío del pavimento hacia el cuerpo. Pobre. Entonces, las migrañas no tenían un patrón, no venían ni en época de exámenes, porque ella incluso en verano, cuando estábamos en la playa sin deberes, ella tenía episodios de migraña, es decir, su cuerpo ya lo desencadenaba en cualquier momento y sin ninguna condición o estimulante previo. Es decir, continuamente buscábamos a ver si es que esta noche ha dormido mal, o es que se ha acostado más tarde, o es que tiene exámenes, pero realmente no había un patrón que le desencadenase el dolor. Y Encontrasteis bueno, este enfoque, ¿no? Encontrasteis mi perfil, encontrasteis tu marido, el neurólogo Arturo Goicoechea, que para quien no sepa quién es, os pongo aquí un vídeo en donde describo su trabajo, y me escribiste un email y me dijiste, estamos desesperados, socorro. y entonces fue cuando le expliqué a Lucía todo esto, pero Lucía estaba tan cansada de todo lo que le habíamos hecho pasar, porque cada vez que cambiábamos de neuropediatra eran pruebas nuevas, un TAC nuevo, que la tenían que anestesiar para poder estar ahí los 40-45 minutos dentro del tubo, cuando salía lo pasaba fatal, vomitando de la anestesia, pruebas de electroencefalogramas, se llama, Sí, exacto. con privación de sueño, las dos toda la noche sin dormir, vete para allá. Me dormía yo en el sofá de la sala esperando a que ella saliese de la prueba, que me decían, señora, por favor, y claro, es que la madre se está durmiendo, que lleva toda Agotados. la noche despierta con la niña. Y Lucía me decía, mami, otra vez, ya me lo han hecho 5 veces. Entonces, claro, ella ya estaba que no quería que cambiáramos de médico, que no quería que la llevásemos a ningún sitio, porque para ella era toda una tortura, porque además la medicación que le estaban dando, la medicación preventiva que tomaba a diario, no le sentaba bien. La hacía estar continuamente somnolienta, dormida en el sofá. Y yo le decía a mi marido que preferimos que esté con dolor y al menos el 50% de los días bien, o que esté así, que no está bien, ni en los momentos en los que antes estaba bien, porque no le quitaba el dolor y además los días que estaba bien, sin dolor, estaba acostada porque estaba dormida. Entonces, claro, al final la niña estaba ya, que solo tenía ganas de llorar y me decía, mami, por favor, otra cosa no. Entonces ella estaba muy, muy reacia a esto. De hecho, tú lo sabes que el primer día ella prácticamente no se quería conectar. Ujú. Entonces fue cuando yo le expliqué un poco, pero claro, ella al ser pequeña los libros tampoco fue capaz de entenderlos bien, porque el de Arturo Goicoechea tiene una carga como biológica o De química, ¿no? información, ¿no? Más Muy, profesional, sí. sí, sí, que es imposible que una niña de 11 años en ese momento que no había cumplido 12 entendiese. Y el tuyo, que al final son muchos testimonios y tal, ella no.
era incapaz de darle credibilidad porque ella pensaba con lo mal que yo estoy. Entonces, nada, fue empezar contigo y a partir de la segunda sesión, con las técnicas que nos diste, empezar a notar una ligera mejora y nosotros estábamos alucinados con que al llegar a la sexta de las sesiones y última, el dolor prácticamente ya se había convertido en el dolor de una semana, había pasado a ser dolor de un día y Lucía volvía a ser una niña normal. No ha faltado al cole en este curso 2023-2024 ni un solo día. Estás hablando y se me están Y, poniendo los pelos de punta, ¿eh? Porque fue muy rápido en su caso. Ella, claro, al notar la mejoría y comprenderlo, yo creo que comprenderlo también le hizo conectar. y también nos ayudó mucho que todas las personas que estamos con ella hemos leído los libros, porque a Lucía no solo la cuidamos nosotros, sino también mis padres nos echan un cable y ellos también estaban totalmente comprometidos con esto. Es decir, que los 4 adultos que están con ella conocían el enfoque y sabían qué decirle cuando eso le pasaba, Todos a porque al uno. final ella sabe perfectamente cuando le viene una migraña, porque ella tenía migrañas con Aura. Entonces, en el momento en el que le venía, ella entraba en pánico porque sabía lo mal que lo iba a pasar. Claro. Y entonces, desde que dejamos las sesiones aproximadamente en noviembre Ujú. o diciembre, ahora no estoy segura, Bueno, Séfora, en Navidades. han pasado 3, 4 meses y Lucía ahora es el día que ya no tiene ni auras. Nada. Entonces, estamos en una situación en la que quizá tiene una cefalea al mes o 2 al mes, pero que le duran 1 o medio día y no le inhabilitan. Y nosotros estamos tan agradecidos y ojalá te hubiésemos conocido antes porque nuestros 6 últimos años han sido una pesadilla, porque es que no podíamos ni apuntarle a un campamento, Claro. porque no sabíamos si le iba a dar la migraña en esa semana y la Es que niña está le iba todo a muy poner. reciente, eso irá menos, ¿eh? Ya te adelanto que esas cefaleas también irán remitiendo. Y comentar a la gente que nos está viendo que yo nunca he visto en persona a Lucía. Todo nuestro trabajo ha sido online para demostrar que yo no la toco ni le mando suplementos. Los ejercicios son en su mayoría mentales, aunque también hay alguno físico, para comprender que es el cerebro el que enciende el dolor de manera equivocada, sobreprotectora y asociada a cierta personalidad, que ahora comentaremos. Y además Lucía adquirió un superpoder que no tiene todo el mundo, que es el de parar migrañas. Hacía unas cosas con las piernas, se distraía y sin medicación el dolor desaparecía, ¿no? Cuando, o sea, antes tenía una semana de pesadilla y ahora tenía pues medio día. Y poco a poco se fue acortando hasta desaparecer todas las migrañas y todas las auras, que esto parece magia, pero no es magia, es neurociencia del dolor. Y ella, claro, cuando notó que esto iba mejor, pues se implicó bastante y yo creo que hasta se lo pasaba bien en las sesiones. Yo intentaba, ¿no? Como soy madre, pues hacerle chistes, hablarle de las pulseras, le poníamos premios y entre todos empujando a una y sobre todo el trabajo que ella hizo y tu trabajo. Decirme también públicamente que Lidia estaba en todas las sesiones tomando apuntes, haciendo preguntas, escribiendo email para aprender exactamente qué es lo que podía hacer para que su pequeña estuviera cada vez mejor, ¿no? Y ahora ya forma parte del pasado esto, parece un mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Y realmente lo que quería contar y agradecerte públicamente, Sephora, ya no es solo lo que nos has ayudado con el tema de la migraña, sino lo que nos ha ayudado a nivel familiar y a nivel de su personalidad de Lucía, el saber que es paz. Exacto. Porque nosotros hasta la fecha no habíamos sabido que Lucía era paz. Entonces, pues creíamos que era una niña muy excesivamente sensible, que le molestaban todos los olores, que no podía estar con la nevera, no podía estar en la cocina si la nevera estaba abierta. O si yo había abierto la nevera 10 minutos antes para guardar algo, ella llegaba a la cocina y sabía que la nevera había estado abierta. No podía consentir basura del día, de la noche dentro de casa. Las etiquetas le molestan un montón, solo quiere llevar ropa muy suave. Y luego el tema más importante es que Lucía se cansa más que el resto de los estímulos exteriores. Es decir, Exacto. un niño que tú lo llevas a un parque de atracciones durante 3 días con sus compañeros de clase puede estar fenomenal, pero las personas PAS, como tienen esa elevada actividad cerebral, corrígeme si me equivoco, Sí, sí, al correcto. final eh, acaban como que 2,5 veces más cansados que el resto y necesitan ellos entenderse y respetar sus tiempos de descanso y entender que no son como el resto,
que no es que tengan nada distinto en negativo, sino que es un rasgo de personalidad que hay que saber llevar. Exacto, exacto. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de, además de la solución de las migrañas, de cómo nosotros tratar a Lucía y ella entenderse, porque ella al final es una persona muy autoexigente consigo misma, que quiere sacar las mejores notas en clase, que quiere ser la mejor en gimnasia rítmica y lleva mucha presión encima de ella. Entonces, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Que si tiene un examen y no tiene que ir a entrenar, lo estamos respetando así y ella se está respetando a sí misma de decir, tengo que elegir una cosa u otra porque con la tensión de todo mi cuerpo no puede. Entonces, ella ha cambiado su forma de pensar y de actuar gracias a tus pautas en paralelo a la cura de la migraña, de con tu ejemplo y con lo que a ti te había ido bien, es decir, que nos has ayudado tanto con una terapia psicológica para el tema paz y con tu recomendación para la terapia posterior con la psicóloga especialista en personas paz y la cura de la migraña, es decir, que para nosotros el Es que va complementar ha relacionado, sido... es que necesitas una cosa para obtener la otra. La migraña es un dolor de cabeza, no es una enfermedad, es un síntoma que enciende el cerebro como mecanismo de protección, como algo aversivo, algo desagradable para apartarte y que puedas descansar y que puedas evitar ir a lugares que el cerebro considera peligroso. Y no solo el dolor de cabeza, como estabas bien diciendo, pues mareos, baja energía, ansiedad, contracturas, todo esto viene en el mismo paquete y no es algo con una base fisiológica, sino psicológica. Entonces, comprender cómo eres, cómo gestionar tu sistema nervioso y hacer pequeños ajustes perdiéndole el miedo al dolor es la clave para dejar de tener migrañas. Y no otra sustancia química, otro pinchazo y sobre todo la evitación, ¿verdad? El estar a oscuras, el estar en silencio, el estar sola, eso refuerza la conducta. Ese fue el mejor consejo que nos diste desde la primera sesión. Junto Que con lo del no... diario de migrañas, ¿no? Sí, sí. Dejarlo. Que que nos dijiste que guardásemos el diario de migrañas, que es que en mi casa ya no se habla de migrañas. Es que de hecho hoy estoy atendiendo esta sesión desde fuera de casa para no atenderla allí, para que nadie escuche hablar de migrañas, porque es que en mi casa ya no se pronuncia la palabra migraña desde Muy hace bien. muchos meses. Perfecto. Entonces quitamos el diario de migrañas porque es que yo también estaba un poco sugestionada por el diario, porque iba que hemos conseguido 5 días. Otra vez, yo veía todo lleno de cruces. Y lo peor de todo esto es que de los 7 neuropediatras que nosotros hemos ido, de reconocido prestigio, ninguna vez ninguno de todos nos habló de este enfoque. Entonces, Lucía, que siempre había dicho que ella quería ser profesora, ahora tiene claro que quiere ser neuropediatra, Mm, porque dice que no consiente que más niños pasen por lo que ha estado pasando a ella. es que Y se ha das ahorrado ganas una de vida de ponerse a dolor. llorar. Sí, Sí, sí. yo me emociono porque en el caso de los niños, mira que me gusta ayudar a todo el mundo, claro, pero es que se ha ahorrado 40 años de dolor o más. En este canal tenéis la entrevista de Ángel, que Ángel me conoció jubilado con 70 años, que se ha curado con 70 años. Tú imagínate desde los 12 a los 70 todo lo que hubiera podido atravesar la pequeña si tú no hubieras tenido la valentía, la curiosidad de investigar. Y es que todo esto es muy reciente. La terapia de reversión del dolor crónico, las publicaciones de Alan Gordon, tienen 5 años. Entonces hay que actualizar este conocimiento a nivel de facultades, de protocolos y estas cosas pues pueden llegar a tener su tiempo. Arturo Goicoechea lleva pues yo creo que casi una década hablando de esto. Yo llevo 16 años sin migraña, o sea que se sabe que esto funciona. Ahora hay que pasarlo al dominio público. Sí, pero yo creo que realmente alguno de estos neuropediatras que yo te estoy comentando sí que sabría algo y no quieren publicitarlo. Yo no sé qué pensar, o porque quizá no les interese, Ya. temas farmacéuticas, O demás. porque no saben cómo aplicarlo a la Pero bueno, clínica. que al menos, bueno, de hecho yo con la última neuropediatra con la que aún sigo en contacto, porque ahora sigo teniendo una cita para mayo, que es que ya no sé ni si ir, porque es Ya. que en la última sesión cita que tuvimos ya le contamos todo esto y esta chica sí que se tomó nota de tu nombre, Porque era le joven, dio... ¿no? ¿Era joven Sí, a lo sí, mejor? ¿Ves? joven. Suele haber. Sí que parecía que tenía al menos interés por conocerlo, porque le explicamos un poco de qué iba el enfoque y dijo que le parecía muy interesante. Ujú. Pero al final...
A mí lo que me hubiese venido muy, muy bien es que desde que nació mi hija, haber sabido que era Paz, porque Lucía era la típica niña que no paraba de llorar, lloraba muchísimo más que el resto, porque quizá a lo mejor el pañal le rozaba más que al Como resto. mi hijo, igual, de alta demanda, ¿no? Sí, sí, que todos los sonidos le molestaban mucho más porque se notaba que desde bebé, bebé recién nacida se estremecía mucho. Y claro, el no saber qué son, yo quizá a lo mejor si lo hubiese sabido tratar bien, o Bueno, sea, no sabías, no conociendo su sabías. problema desde el principio, a lo mejor el dolor no se hubiese desencadenado Claro. o no hubiésemos llegado a esa situación. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Sabes que yo supe que mi hijo era Paz cuando tenía 5 minutos de vida? Porque yo Sí, conocía todo esto y cuando yo fui madre me lo pusieron en una cunita al lado, en la camita, y me llevaron a la habitación y mi padre fue al baño y tiró de la cadena, ¿no? Del pulsador del váter. Y mi hijo pegó tal salto, ya estaba con los ojos abiertos, súper buscando estímulos y se asustó muchísimo y dije, otro al que vamos a tener que cortar las etiquetas y reconducir toda esa potencia mental. Pues sabes que muchas profesionales, Lidia, me recomiendan de la neurología. Recuerdo concretamente un caso, una persona con una migraña refractaria, quiere decir que ya no reacciona a nada, ni a medicaciones, en donde los médicos le desahucian, y en la consulta del neurólogo, cuando la mujer ya marchaba llorando, el neurólogo le dio un papel escrito y doblado como si fuera de contrabando y le dijo, léelo en la calle, léelo en la calle. La mujer se corriendo, se metió el papel en el bolsillo y cuando llegó al parking desplegó el papelito y ponía lee Arturo Goicoechea y Sephora Bermúdez. Y le tuvo que pasar esa información como si fuera una sustancia ilegal, ¿no? O sea que algunos profesionales sí que conocen este enfoque. Uh -huh. Bueno, pues qué maravilla, gracias por hacernos este recorrido, ¿no? Por la pesadilla de las migrañas, por cómo hubo un esfuerzo por parte de toda la familia, una implicación de la pequeña, y fuisteis implementando estas técnicas que tienen evidencia científica y que se basan en darle nueva información al cerebro, gestión del dolor, perder el miedo a desencadenantes como por ejemplo trasnochar o el sol, y gestión del rasgo PAS, persona de alta sensibilidad, con un cerebro que tiene unas características que te predisponen a tener dolor, ansiedad, angustias, etcétera. Entonces simplemente hay que saber manejar estas capacidades. Y ahora entonces Lucía está contenta. Contenta. Y te iba a contar una cosa, Sephora, que no sabes. Por fin este verano va a cumplir su sueño, que es irse a pasar un mes al extranjero, No. que hasta la fecha no se hubiese planteado la situación con su estado de salud. Y ya está inscrita y va a pasar el mes de julio fuera. Qué bien. Y totalmente tranquila, no ha faltado ni un día al colegio. Mm. Está entrenando sus entrenamientos de gimnasia rítmica con regularidad y está feliz y tiene una relación con el resto de sus iguales buena, porque al final cuando las amigas quedaban para hacer algo o para hacer un trabajo decían, claro, Lucía, no sabemos si tú vas a poder venir, porque ella ya lo decía, quedar vosotras y yo sí puedo, iré, porque seguramente esté enferma. Ujú. Entonces, claro, eso a ella ya le daba una predisposición de no poder hacer lo que el resto de amigos y compañeros hacían, que ya ahora de ver que ahora en Valencia empiezan las fallas este fin de semana y que va a poder salir y acostarse a lo mejor un poco más tarde sin que tener miedo a que aparezca y poder hacer la vida de una niña de 12 años normal. Bueno, ya era Ella, normal antes, pero ahora va a ser extraordinaria, ¿no? Porque es que puede vivir sin miedo. Es que eso alguien que no lo ha vivido y en su caso, insisto, ha sido poco tiempo, aunque ha sido un sufrimiento, pero yo quiero insistir en las personas que se llevan décadas con esto y que es totalmente evitable. Y ella puede, pues, vivir. Es que esa es la palabra, vivir mira, me dan ganas de ponerme a llorarse fuera porque Lucía venía y me decía, mami, yo lo único que quiero es ser normal. Ay, pobrecita. Y nosotros no sabíamos cómo ayudarle. Claro. O sea, no sabíamos ya qué más hacer. Menos mal que quedaste con esa amiga. Es que fue una casualidad, ¿eh? Tú me lo decías, que hubiera sido de nosotros si esta amiga no nos hubiera recomendado tu perfil, ¿no? Pues me alegro muchísimo de que pueda llevar su vida sin dolor, sin miedos, bueno, con algún dolor de cabeza puntual, como tenemos los que no tenemos migraña, ¿no? Que a lo mejor te pasa algo y te duele la cabeza, pero no con esa pesadilla casi diaria. Y yo te voy a confesar que yo como madre mi calidad de vida mejora un montón porque realmente cuando tienes un hijo enfermo, tu única preocupación de tu vida es cómo curar a tu hijo y el resto de cosas están en un segundo plano. Yo además tengo otro hijo que no tiene migrañas y realmente todo estaba, el 100% de mi mente, de mi tiempo, estaba pensando, voy a leer más cosas, voy a intentar, ¿qué puedo hacer yo por ella, no?
Y al final yo me dedicaba horas y horas del día buscando o tratar de buscando algo distinto. Nosotros llegamos a comprar hasta un hueso de un pez que dicen que sirve para Ah, la yo migraña. tengo uno, la corvina, es un La amuleto. corvina. Bueno, lo hemos comprado todo, no imaginas la Mm, cantidad de dinero que nosotros hemos gastado en la mm. migraña. Todo lo que nos decían lo comprábamos y todos los amuletos y todo, una piedra de caracol con forma redonda, le hicimos una pulsera y la niña la miraba y decía, mamá, pero ¿cómo me va a quitar esto la Claro, migraña? vosotros por probar lo que Por fuera. probar. Entonces, al final, en el momento en el que esto ya desaparece de nuestra vida, ya no es que la vida de Lucía sea normal, es que la vida de nuestra familia es normal, porque ya no tenemos que estar pensando continuamente en qué podemos hacer por Lucía. Ujú. Realmente nosotros lo único que hemos hecho por Lucía los últimos meses es decirle que la migraña no existe, que realmente es su cerebro el que lo desencadena y todo el resto del trabajo lo ha hecho ella. Exacto, exacto. Ha sido muy trabajadora, ha estado ahí en cada sesión tomando apuntes, viendo los vídeos, haciendo las cosas con vuestra supervisión, pero la primera medalla va para ella, porque ha tenido la capacidad de hacerlo y en muy pocas sesiones. Nos íbamos Y viendo es, espaciadas en el tiempo, pero ha sido relativamente rápido por vuestra parte, aunque estábamos en comunicación, pero en su caso ha sido pues muy espectacular y eso, y muy en poco tiempo, ¿verdad? y en una edad complicada porque una niña con 12 años ya no es una niña, ya es una adolescente y además en el caso de Lucía, ella al saber tanto ya de migraña, porque era una niña experta en migrañas, eh, esto para ella era muy, 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 muy complicado. Y lo has hecho tan fácil, Séfora, porque ya no solo con las sesiones, sino respondiendo todos los días a través de Instagram a todas las dudas que teníamos o a las sensaciones que tenía Lucía, porque te acuerdas cuando empezaba a tener no auras y nosotros estábamos diciendo, ¿cómo puede ser que ahora se Pasa. desencadene el dolor sin aura o aura sin dolor? Es decir, teníamos ese mix de cosas y tú has estado acompañándonos ahí, dándonos respuesta en ese mismo día, animándonos a continuar porque íbamos por el camino correcto y eso nos ha ayudado muchísimo. Claro, el saber que este proceso que estabais atravesando era el habitual. A veces es decir, esto pasa siempre, me pasa a mí, estoy haciendo algo mal, ¿no? A veces uno tiene esas dudas y necesita pues esa mano amiga y profesional que le vaya diciendo, pues sí, pues vamos por aquí, pues probamos esto otro, que esto no es infalible, hay que ir probando y ajustando dependiendo de la persona, dependiendo de sus rutinas y ya os digo que tanto tú como el resto de la familia como la pequeña lo habéis hecho de 10. Tenéis matrícula de honor, habéis aprobado con nota y ahora lo único que os queda es vivir y olvidaros. Llegará un tiempo que diréis, Séfora, Séfora, a mí no me suena ese nombre, no sé quién es. Genial. Bueno, y para acabar, no sé si quieres, Lidia, decirle algo a esos padres que nos puedan estar viendo, que tengan hijos con migraña o que empiecen con los primeros síntomas. ¿Te gustaría decirles algo? Sí, tanto a los padres que tienen hijos con migraña como a los padres que tienen hijos muy, muy pequeños que todavía no han tenido migrañas, que lean tu enfoque, que estén informados de que esto existe y en el caso de que ya empiecen con migrañas, que de forma temprana empiecen contigo, porque el proceso que nosotros hemos vivido con Lucía ha sido de desaprenderlo muy lentamente porque ella ya estaba muy, muy hundida en un caso muy crítico. Pero si ella la hubiésemos pillado a tiempo y sobre todo más pequeña, en el que ella hubiese estado más receptiva, la mejora hubiese sido exponencial. Porque al final ella, lo que yo he vivido con Lucía ha sido como que volver atrás en el tiempo, se fuera, es decir, Exacto, exacto. que el dolor iba siendo pues como cuando tenía 8 años, como cuando tenía 7, como cuando tenía 6, como cuando ahora que estamos como en la situación inicial que de vez en cuando tenía un dolor de cabeza. El problema es que los niños cuando son muy muy pequeños no son capaces de decirte tengo un dolor de cabeza, además solo en un lado, Claro. porque, claro, hasta que ella no tuvo, nosotros se lo diagnosticaron con 6 años porque ella ya fue capaz de decirme, bueno, Lucía salió un día llorando del colegio con 6 años, acababa de empezar primero de primaria, y yo digo, ay, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pensando que habría tenido algún problema con algún compañero, y dice, mami, veo visiones, veo cosas que no me dejan ver la pizarra. Y yo digo, Pero a lo mejor ya lo "Pues, tenía de antes, quieres decir, pero no lo sabía verbalizar, ¿no? Ya tendría algo. claro. Entonces ella decía, veo gusanos de colores, veo como flashes de fotos por detrás y veo tantas cosas a la vez, mamá, que la profesora está intentando explicar algo en la pizarra y yo no lo veo. Y ya venía mucho tiempo diciendo pupa en la cabeza y siempre en el mismo lado y siempre delante. Y ya fue a partir de ahí cuando empezamos y no, nunca imaginábamos que iba a ser eso, porque yo nunca he tenido una migraña en toda mi vida, no sé lo que es tener una migraña. Entonces yo no podía ponerme en su lugar de cuánto de doloroso es una migraña, pero bueno, con lo que he vivido, no os podéis imaginar.
claro. No os podéis imaginar hasta dónde llega. Pues eso es muy conocido, yo le llamo efecto cangrejo. Es como que el cerebro, para borrar la sintomatología y la información aprendida acerca del dolor, tiene que ir para atrás. Y vosotros lo habéis vivido, ¿no? Hasta llegar al punto cero en donde ya no hay migraña. Entonces, insisto, esas cefaleas o molestias que estáis recurriendo irán a menos aún. O sea que yo tengo a lo mejor un dolor de cabeza no migrañoso al año o dos. Pero como cualquier persona sin migraña tendría, por ejemplo, si se muere un familiar o tengo un disgusto gordo o he dormido horrible por un virus, ¿no? Respiratorio, pues me va a doler la cabeza. Pero no, yo tenía 20 migrañas al mes con 20 años. Entonces, es algo, va a ser anecdótico en su caso y lo irás viendo con el paso del tiempo. Ella ha mejorado su relación con sus amigas, ha Claro, mejorado su relación con todo el entorno, claro, porque porque ha no hay dolor. mejorado su relación con ella misma, porque al final una Claro, persona con dolor es incapaz de claro. llevar una vida normal. Con dolor y miedo, y eso se ha borrado gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra confianza y a vuestras ganas de seguir adelante. Así que os doy las gracias por vuestra valentía y gracias por compartir esto, que ahora mismo muchos padres estarán viendo esto y estarán llorando y diciendo que se puede, ¿no? Descubrirán este vídeo y comprarán estos libros y verán esta información y esta entrevista y podrán comenzar a dar pasitos hacia adelante conociendo que su hijo es paz, que el dolor lo enciende el cerebro y que este se puede apagar. Pues muchas gracias por tu Gracias a ti, testimonio de Sephora, por nuevo. todo. Un abrazo y que se pase Igualmente. muy bien Lucía en el campamento de verano. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.